nuestros estudios el presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios y Arroceros de Daule, Abel Navas García, que también pues precisamente pues desde la ruralidad, desde estos sectores que en gran medida fortalecen la economía de nuestro país en base a la producción agrícola, tienen sus inquietudes. ¿Cómo ve este tramo de la campaña, Abel? ¿Qué tipo de pronunciamientos han hecho en torno pues a esas vicisitudes que tiene la gente del campo en las actuales circunstancias? Bienvenido. Gracias por la oportunidad siempre para informarle al país lo que está pasando en el sector agropecuario. Bueno, nosotros como sector agropecuario, sector arrocero, le hemos ratificado el apoyo al actual presidente candidato. Esperamos el 13 de abril poder ganar las elecciones para que se siga apoyando al sector agropecuario. Este gobierno ha volteado la mirada al sector agropecuario. Han habido una serie de decretos ejecutivos en temas de condonaciones de deudas, en Banco Nacional de Fomento y Liquidación, en Banecuador. Ha habido también una ley de alivio financiero donde el pequeño agricultor solo tiene que pagar el capital del crédito porque se le condonan los intereses, gastos judiciales, honorarios de abogados, y además de eso un nuevo alivio financiero donde el presidente de la República volteó la mirada al sector agropecuario y le ha dicho que los pequeños agricultores que perdieron sus cultivos por la fuerte temporada invernal serán condonadas sus deudas hasta por un monto de $10,000 de capital más intereses, gastos judiciales y honorarios de abogados. Hemos tenido reuniones con algunas autoridades del Ministerio de Agricultura, nos hemos reunido con algunas autoridades de Banecuador. Sí existe algo de preocupación en Banco Nacional de Fomento en Liquidación, porque hay muchos agricultores que se acogieron a la condonación de las deudas y ellos, para realizar cualquier trámite, necesitan el certificado de no deudar, pero lamentablemente en esa institución no se están entregando los certificados que acrediten que ese pequeño agricultor no debe, porque sabemos que se han cambiado a través de liquidador y eso genera malestar en el pequeño agricultor que quiere hacer crédito en otra institución crediticia y no lo puede hacer porque tienen que demostrar que no debe. Claro, me imagino que ese es el proceso, ¿no?, de conversión de Banco Nacional de Fomento a Banecuador. Así es. Entonces, y otra preocupación, estimado licenciado, es que en los actuales momentos, teniendo precios mínimos de sustentación que se fijaron a través de una mesa consultiva en arroz, tenemos por ejemplo el arroz grano largo se fijó en $36 y grano corriente en $34, pero en la actualidad en algunos cantones de la provincia del Guayas el arroz grano corriente lo están pagando a $26, $28, $27, habiendo un precio mínimo de sustentación de $34. Es decir, ahí se está perjudicando al pequeño agricultor con $5, $6, y es bastante. Y el grano largo, el 011 que nosotros sembramos, ese arroz no lo quieren ni comprar, porque los industriales alegan que no hay comercialización de arroz pilado. Entonces, esto sí es preocupante, porque el Ministerio de Agricultura, solo cuando existen las alertas de que no se están respetando los precios mínimos de sustentación, ellos salen a los famosos operativos. Entonces yo creo que los operativos deben ser permanentes, para que exista el control precisamente de los precios mínimos de sustentación. En los actuales momentos, el pequeño agricultor ha perdido por las inundaciones, que es, sí, se sabe lo que se ha perdido, y el pequeño agricultor que cosecha su poquito de arroz, lo va a vender, unos no los quieren comprar y otros lo pagan a precio de gallina pestada. Entonces nosotros hemos hablado con el ministro de Agricultura y le hemos dicho que los operativos tienen que ser permanentes, los operativos tienen que ser casi que muy seguidos, porque el pequeño agricultor no puede perder para trabajar. La ruralidad tiene que salir adelante, tiene que despegar, y solo puede despegar de las manos del actual presidente candidato. Ahora, justamente, ¿no?, para evitar estos sobresaltos, porque la verdad es que en el ejercicio periodístico, ¿no?, todos estos años conversamos con ustedes, recorremos el país, recorremos pues los distintos sectores rurales de nuestra patria, ¿no?, y nos encontramos con
el problema típico, consiguen que algún gobierno, que algún régimen condone determinadas deudas y todo eso. Pero es como vivir en el sobresalto. ¿Cuál es la aspiración de los agricultores, ¿no? De manera general, no solamente dedicados al segmento arrocero, sino a los distintos productos? ¿Cuál es esa aspiración de decir, bueno, contamos con políticas públicas, ¿no? Políticas del Estado que, amén del paso de determinado personaje como presidente de la República, pues se mantengan y sean de apoyo? Yo pongo, por ejemplo, en el tapete varias cosas, ¿no? Siempre hablamos de las estaciones experimentales de INIAT, la necesidad de que haya investigación científica para mejorar los niveles de producción, ¿no? Hablamos de una serie de situaciones, obviamente el tema que tiene que ver con financiamiento, líneas de crédito, etcétera, etcétera. Políticas de comercialización a lo interno, ¿no? Al mercado interno y también incluso para la exportación. ¿Qué es lo que aspiran ustedes precisamente, ¿no? Para evitar estarlo comentando solamente que queremos salir ahorita momentáneamente por esta cuestión circunstancial. Mire, yo lo escuchaba hace un momento usted que hablaba de una frase o de una palabra que es alianzas públicas privadas. Qué tan importante que es poner en práctica esas alianzas. Lo dijo el presidente de la República hoy día y me parece fabuloso, porque no podemos estar nosotros solo esperanzados que la prefectura haga su trabajo dentro de sus competencias. Entonces, en la provincia del Guayas, a nivel del país, yo creo que hace falta una verdadera infraestructura. Nosotros en la provincia del Guayas, por ejemplo, ahora, en la etapa invernal tenemos demasiado agua. Después de 6 meses tenemos escasez de agua. Entonces hay que trabajar en alianzas públicas-privadas, la empresa privada, el Ministerio de Obras Públicas, la prefectura, para construir verdaderas obras de infraestructura que le permita al pequeño agricultor aumentar la productividad y bajar los costos de producción. ¿Cómo lo hacemos? Controlando el tema agua, por ejemplo. Tenemos que ya ir pensando en dotar de agua al pequeño agricultor, ¿no? Tenemos que trabajar en eso. Tenemos que trabajar en nivelación de suelo, mecanización de suelo. Tenemos que trabajar en la entrega o la multiplicación de semillas certificadas a través de las asociaciones agrícolas. Tenemos que ir pensando también en la importación de fertilizantes. Tenemos que desde la asociatividad, con el acompañamiento de Ban Ecuador, que es el músculo financiero, sacar crédito a través de las asociaciones y importar directamente nosotros los fertilizantes que necesitamos. Pero para eso necesitamos también que el gobierno nacional nos dé la mano a través de educación financiera. O sea, no solamente papá Estado puede estar toda la vida subsidiando, porque también ya el pequeño agricultor ya tiene que también convertirse en un pequeño agroindustrial. No podemos estar solamente pensando en que tenemos que pedirle o tocarle la puerta a papá Estado. Pero para eso tenemos que crear políticas públicas también desde el lado nuestro. También desde el lado nuestro tenemos que impulsar propuestas, programas y proyectos para que juntos con el gobierno, con la empresa privada, con la alianza pública, despegar, porque si no toda la vida vamos a estar esperanzados el gobierno. Y ojo, que no solamente es el gobierno, porque a veces nos enfocamos con el nivel de gobierno nacional, es con el Estado. ¿Por qué lo digo? No, porque por ejemplo en el caso, pues tal como está definido el campo de acción, las responsabilidades que tienen los GACs provinciales, llámese las prefecturas, justamente tienen una competencia de desarrollo productivo, ¿no? Donde entra, por ejemplo, este tema. Entonces es importante, yo a veces critico abiertamente, ¿no?, el hecho de que acá en nuestro país ni siquiera eso podemos lograr todavía, esa articulación, esa coordinación entre los 4 niveles de gobierno, el nivel de gobierno nacional, los provinciales, los cantonales, municipales e incluso el más pequeño de los niveles, que es el nivel de gobierno parroquial rural, ¿no?, que más allá de que no cuenta con todo, no, con mucho financiamiento, con muchos recursos, igual tienen pues competencias bastante interesantes. Si hubiera una importantísima articulación, yo creo que se optimizaría la utilización de los recursos públicos, se mejoraría la atención y la ayuda que en este caso, por ejemplo, se le puede brindar al agricultor. Entonces un poco hay que propender a eso, y me parece bien lo que usted dice, Abel, ¿no?, en el sentido de no estar esperando. Es que a veces también ya caemos en esto y como que nos acostumbramos, ¿no? Es como la migaja que andamos atrás de que nos den esto, cuando debemos de ir potenciando. No sé, hoy producimos 10
quintales por hectárea, estoy hablando por hablar, ¿no? Tenemos que buscar los mecanismos que nos permitan pues optimizar la utilización del recurso tierra y mañana producir 100 quintales por esa hectárea. Entonces tenemos que buscar la manera y por supuesto que tenemos que trabajar de la mano, ¿no? Estado, empresa privada, agricultores, ¿no? Ese es el camino. Ese es el camino que tenemos que ya irnos alineando. Ese es el camino. El otro tema es que en los actuales momentos los industriales arroceros y maiceros no respetan los precios mínimos de sustentación porque desapareció la Unidad Nacional de Almacenamiento. Entonces ahorita, por ejemplo, los maiceros... Y están importando. Los maiceros tienen un problema porque el señor ministro de Agricultura dio el permiso, licencia de importación por 160.000 toneladas de maíz, porque hicieron un estudio de cuánto era la necesidad que ameritaba traerse la industria. Pero en los actuales momentos he escuchado que hay problemas porque han entrado al país 17.000 toneladas de maíz, otros dicen que han entrado 11.000 toneladas de maíz. Entonces al sector maicero que está cosechando en la parte de Ventanas, en la parte de Mocachi y todo ese sector, en la provincia de Los Ríos, ¿no? Hasta la semana pasada le estaban pagando a 14.50 el quintal de maíz. Hoy día lunes se lo están pagando a $10. Es decir, el pequeño agricultor está perdiendo 4.50 en un quintal de maíz. Precisemos las cifras para que no haya confusión. A ver, le escuchaba algo. ¿Cuál es la necesidad en sí? La necesidad en sí es que haya un control de precios. No, me refería a la necesidad en cantidad. ¿Qué es lo que necesitaban importar? Porque había se había dado la orden o se habían dado permisos de importación por 160.000 toneladas. 160.000 toneladas de maíz, okay, que tenían que ingresar, creo, aquí al país hasta febrero. Ya. Entonces, según los señores dirigentes de Los Ríos, de Ventana, de Mocache, dicen que ya esas 160.000 toneladas de maíz ya ingresaron al país. Ya. Entonces, ¿cómo es posible que haya... O sea, aparte de esa cantidad que estaba autorizada por el señor ministro, han hecho importaciones por otras cantidades? Por 11.000, 17.000 adicional. Ya, es más para tenerlo claro, incluso sí. Mañana va a estar acá en nuestros estudios el señor ministro de Agricultura. Yo creo que en ese tema, sí, de la importación, yo creo que hay que transparentar la información, porque la información es pública, ¿no? Sí. Transparentar la información para evitarse estos problemas. Ministerio de Agricultura, pequeño agricultor, que es lógico que en los actuales momentos importar maíz a las puertas de una cosecha, claro que afecta al pequeño productor maicero, porque primero que los costos de producción de maíz son elevados, son $2.300 por hectárea. Entonces, si ya se paga $10 por quintal, el pequeño agricultor está trabajando para perder. Yo creo que la información hay que transparentarla. Correcto. Y debe ser el propio ministro de Agricultura que debe transparentar esa información para que no queden cabos sueltos. Correcto. Y entonces, el momento en que se importa, obviamente, las leyes del mercado, pues no hay una cantidad mayor de lo que se requiere, los precios se desploman. Eso es lo que ocurre y salen afectados los productores ecuatorianos, ¿no? No, y el pequeño agricultor que está confiando en este gobierno, que estamos confiando en este gobierno, que estamos dándole la cara a este gobierno. A 2 semanas de una campaña electoral, estimado licenciado, como que se sienta el malestar de la gente. A mí me llaman de Ventana, me llaman de otros lados, me llaman también de Daule, porque no he ido a Daule hoy día, pero me dicen, a ver, el precio del arroz se ha caído. Entonces, también es preocupante eso. Entonces, decirle al Ministerio de Agricultura que los operativos tienen que ser permanentes para que el pequeño agricultor no pierda, porque hay que cuidar al pequeño agricultor. El Estado, el gobierno actual está entregando recursos, está entregando, por ejemplo, la temporada invernal, ya han entregado 15.000 kits o paquetes tecnológicos de arroz, y bueno por el pequeño agricultor. Claro. Están entregando créditos a la supermujer rural, está por socializarse un crédito violeta, donde a una pequeña mujer para emprendimiento le van a dar hasta $20.000. O sea, líneas de crédito que se van a aperturar en este gobierno. Y bueno, por el pequeño agricultor que va a tener la facilidad de trabajar con crédito de un dígito. Que no quisiéramos trabajar nosotros con crédito en Ban Ecuador de un 7 u 8%. Sería fabuloso para el pequeño agricultor, porque en los actuales momentos estamos trabajando con créditos del 16% anuales. Entonces,
y proponer. Hay que proponer. En los actuales momentos, hasta en la Constitución, se contempla que tienen que crearse unidades de negocio. No hay unidades de negocio en el país. Por eso que los señores industriales hacen lo que quieran con el pequeño agricultor ahora, porque desapareció la Unidad Nacional de Almacenamiento, que era la unidad que controlaba los precios mínimos de sustentación. A no haber una unidad que regule los precios mínimos de sustentación, al Ministerio de Agricultura, como ente rector de la agricultura en el país, le compete realizar los operativos, pero lamentablemente no se hacen. Se hacen solo cuando hay alerta, y eso causa malestar en el pequeño agricultor. Correcto. Y decirle, estimado licenciado, que quien le habla y los compañeros del sector rural vamos a darle el apoyo el 13 de octubre al señor... De abril. Al 13 de abril, le vamos a dar el apoyo al presidente candidato. Él es la persona que ha volteado la mirada al sector agropecuario. Sí hay problemas por ahí porque no se puede controlar todo. El hombre es un hombre bien intencionado que tiene dentro de sus hombros la responsabilidad de sacar adelante a este país, no solo en el sector rural, en todos los sectores. Y en todos los temas. ¿Y qué nos toca? Apoyar a los que somos más, porque los buenos siempre somos más. Perfecto, muchísimas gracias por acompañarnos. Es justamente el presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios y Arroceros de Daule, Abel Navas García, quien le agradecemos su comparecencia. Son las 18:29. Marcamos una nueva pausa.